Buenos días, hermanos, tengan cada uno de ustedes. Gracias por estar ya aquí en la casa de Dios, ¿verdad? Vamos a empezar el servicio de esta mañana, hermanos. La escuela dominical, vamos a empezarla, hermanos, con una oración y ahorita vamos también a ir a Efesios. Vamos a leer un versículo allí en Efesios, hermanos. Vamos a leer el versículo primero y luego ya después vamos a hacer una oración para empezar nuestro servicio de escuela dominical. Acompáñenme a Efesios 6. Efesios 6, hermanos, vamos a ir allí y vamos a leer el 18, hermanos. Dice así la palabra de Dios, hermanos, Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a orar. Amado y bendito Dios, le damos las gracias, mi Dios, por este momento, Señor, de venir y meditar en su palabra, Señor. Ayude a cada uno de nosotros, Señor, en esta mañana, Padre, que entendamos el mensaje, Señor. Le pido por mis hermanos, Señor, que ya están reunidos aquí en la iglesia, que usted, mi Dios, les bendiga grandemente, Señor. Y también le pido por los hermanos que nos miran por medio de las redes sociales. Sean bienvenidos, hermanos, que sea de gran bendición este estudio, Señor. Vamos a seguir hablando de la oración tan importante que es el comunicarnos con usted, mi Dios. Pues le pedimos que usted nos cuide, nos proteja, Señor. Le pido por mí mismo, Señor, que traiga palabra suya y no mía, Señor. Y le doy las gracias, Señor, por todo lo bueno que usted es con nosotros, Señor. Gracias por darnos la vida y la salud. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a continuar en la oración número 2. Vamos a entrar en el estudio 2. Y aquí en la introducción nos dice, si hay un área donde el enemigo trata de pararnos en nuestro tiempo de platicar con Dios, es por eso que deberíamos, ¿verdad? Está el enemigo, hermanos, cuidando de que nosotros nos descuidemos de dejar de orar. Es por eso que deberíamos de estar conscientes de ello y también de dar la batalla. Tenga por cierto que de nuestra oración dependen muchas cosas y depende también, hermanos, nosotros cómo estamos orando y cómo estamos hablando con Dios. La oración es muy importante. Sabemos todos, hermanos, que la oración es importante porque lo hemos mirado en su palabra. Hemos visto en la Biblia, hermanos, cómo es que tenemos muchas pruebas de cómo Dios contesta de esa forma, de cuando nosotros venimos a Él y oramos y le pedimos a Él que Él nos ayude. Pues viene siendo lo mismo, hermanos, les decía la semana pasada, de Elías, de Moisés, de todos ellos, hermanos, que inclinaron su rostro a Dios para pedirle por diferentes cosas, le pedían. Y podemos mirar, hermanos, cómo Dios les atendió a ese llamado. Y estamos en las mismas circunstancias en estos tiempos, hermanos. No hay un cambio. Nosotros, hermanos, venimos a Dios y Él nos escucha. Pero entendemos muchas de las veces, hermanos, que no hay respuesta, ¿verdad? A veces a nuestras oraciones, porque tiene mucho que ver, hermanos, cómo nosotros hemos estado orándole a Dios y cómo nosotros también hemos estado ante los ojos de Dios. Es muy importante eso. Entonces debemos, hermanos, de comparar. Si Dios nos va a escuchar de alguna oración, hermanos, debemos de nosotros también entender cómo nosotros hemos estado caminando con Él.
si verdaderamente nosotros hemos estado haciendo las cosas del agrado de Dios. Ahora tal vez muchas de las peticiones que hacemos, tal vez Dios no nos las va a responder por ciertas circunstancias, ¿verdad? Pero, hermanos, debemos de primeramente aprender a caminar con Dios de una forma agradable ante sus ojos, y después podemos venir a Él pidiéndole nuestras peticiones. Y también, como nos dice, ¿verdad?, que debemos de aprender a pedirle a Dios. Es muy importante que nosotros aprendamos cómo pedirle a Dios. Y vamos a ver, hermanos, algunas cosas en la oración, qué beneficios y qué es realmente lo que nosotros podemos encontrar en la oración. Pues aquí empezamos, hermanos, con Primera de Juan. Dice que tenemos, hermanos, perdón de pecados. Y vamos a ir ahí a Primera de Juan 1:9, hermanos, y aquí, hermanos, vamos a mirar algo importante. Primera de Juan 1:9, la palabra de Dios ahí nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok, entonces tiene mucho que ver con lo que le acababa yo de decir ahorita, hermanos, que cómo andamos nosotros caminando con Dios, si verdaderamente andamos en lo cierto. Y esto tiene mucho que ver, hermanos, estamos confesando tal vez diariamente nuestros pecados, y nos dice que Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados. Pero qué, hermanos, de cuando nosotros estamos cayendo en el pecado y estamos continuando en el pecado. Eso es de lo que yo les hablaba, de que Dios por eso muchas veces no nos responde. Porque nosotros muchas de las veces, hermanos, no queremos realmente andar en el camino de Dios como debe de ser. Y caemos en el pecado y continuamente estamos cayendo y cayendo y cayendo. Y no hacemos la lucha, hermanos, por retirarnos del pecado. Seguimos hacia adelante y volvemos a caer una y otra vez y una y otra vez. Y no quitamos eso de nuestro camino. Entonces, hermanos, tal vez Dios llega el momento de que dice: pues sabes qué, yo no te puedo estar respondiendo a tu oración porque tú no quieres hacer caso de este pecado tan grande que estás haciendo. Entonces es muy importante, hermanos. Si Dios nos responde a cuando nosotros confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero, hermanos, tenemos que aceptarlo, que debemos de limpiarnos de ese pecado y ya no regresar a él. Es lo que Dios quiere. Dios quiere, hermanos, que nosotros nos alejemos del pecado. Dice que Él perdona nuestros pecados y también nos dice que Él trae paz para quitar la ansiedad. La ansiedad, hermanos, muchas de las veces pues nos ataca en diferentes formas, y todo esto, hermanos, es parte del enemigo que a veces nos quiere desviar de nuestra sinceridad, ¿verdad? Y nos trastorna, y nosotros, hermanos, cuando tenemos ansiedad, pues solamente podemos venir a Dios y Él es el que nos ayuda en eso. En Filipenses 4, en el 6 y el 7, hermanos, ahí la palabra de Dios nos dice. Sí. Conforme va hablando, me vienen versículos como que profeta peor, y primero llegó el ángel y me dijo: Dios escuchó tu oración, ya te la contestó, pero ya me estorbaba. Ajá. Tranquilo, pues sabes que como somos humanos queremos toda la instancia, ahí le mandó al ángel que le dijo: ya fue contestado, lo pediste. Y el otro pasaje que me viene Pablo, que estaba orando y le dijo: vas a terminar.
porque ahí se perfecciona. Cuando eres débil, no, pues eres fuerte. ¿No es así? Una oración cortita, bueno, la más cortita que he oído, que Pedro le dijo, sálvame, ¿por qué no la haces, Pedro? Exacto. Quiere ser sano, si tú quieres, si quieres ser sano. Es como cuando nosotros venimos a Dios y la palabra de Dios allá en Nehemías nos enseña de que nosotros venimos a Dios muchas veces con palabrería, que solamente venimos a hablar con Dios y es palabrería solamente de labios, nos dice, pero que nuestro corazón está muy alejado de Dios. O sea que muchas de las veces no lo hacemos con un corazón contrito y humillado ante Dios. Y Dios es lo que quiere, que nuestro corazón sea humillado y que nosotros nos humillemos ante Él para que nuestras peticiones sean contestadas de esa forma. Porque ¿de qué sirve, hermanos, que digamos, ok, tenemos un tiempo de oración, vamos a ir a la oración? Pero si venimos nomás a llenar ese hueco de que, ok, ya estoy en la oración, ya fui y ya hablé, estuve hablando allí, pero nada salió del corazón, nomás vinimos y estuvimos, oh sí Dios, yo quiero que tú me escuches, que tú pero no lo estamos creyendo lo que estamos hablando con Dios. Y esa es una de las formas muy importantes que nosotros debemos de entender, que debemos de humillarnos ante Dios primeramente, y hablar con Dios y decirle, mi Dios, soy un pecador y hago tanto daño que tú lo miras, mi daño, yo quiero que me limpies, que me perdones y quiero que de mi corazón en esta noche o en esta tarde, que salga de mi corazón esta oración que yo te voy a hacer a ti, mi Dios, para que tú me la contestes, porque eso es importante. Filipenses 4, hermanos, allí la palabra de Dios, el 6 y el 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dice también el 7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, miren, dice que no estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea que cuando nosotros venimos a hablar con Dios, nosotros queremos que Dios nos escuche. ¿Y cuántas veces, hermanos, tal vez lo hayamos hecho con todo nuestro corazón? Pero tal vez también, hermanos, haya sido por una petición muy importante que nos conviene a nosotros, que nos interesa. Y las que no nos interesan, pues ahí venimos y las contamos así nomás, como dice, de labios. Entonces, muchas de las veces, hermanos, nosotros como cristianos no entendemos que estamos perdiendo el tiempo. Porque Dios dice, ¿de qué sirve tanto sacrificio? ¿De qué sirve tanto de lo que tú estás haciendo si yo no lo estoy tomando en cuenta? Qué triste es eso, hermano, cuando Dios habla de esa forma. Que dice que estamos perdiendo el tiempo. Es igual, hermanos, que si nosotros, por ejemplo, somos cristianos, nosotros nos decimos ser cristianos, pero hacemos todo lo contrario de lo que hace un verdadero cristiano. Como estar haciéndole caso a Dios de todas las formas que Él nos habla y que nosotros lo entendemos y sabemos muy claramente que estamos mal, pero no hacemos nada por solucionar el problema. Entonces, no afectamos a nadie más, no más de que a nosotros mismos. Porque Dios no se afecta, hermanos. Dios, Él sigue escuchando al que verdaderamente está haciendo la obra y al que está haciendo las cosas bien. De los demás ni se preocupa. Está como el diablo, dice, ok, déjame a los que yo tengo en mi mano. Y yo con ellos estoy trabajando a gusto.
pero empiezan a entrar cosas de Dios y el diablo se empieza a enojar. Entonces, nosotros, hermanos, verdaderamente lo que debemos de hacer es hacerle caso a Dios y atender su llamado en todo momento. Ahora que si nosotros no lo queremos hacer así, pues es muy nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, y viviremos así. Viviremos así. Entonces es importante que entendamos, hermanos, que Dios está listo, atento para escucharnos, pero sí Él quiere que nosotros, hermanos, entendamos eso. Que por nada nos estemos afanando y que estemos atentos a traerle las peticiones a Dios en oración. Dice que con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. También, hermanos, dice que nos da la fortaleza de Dios. Y allí en Efesios, vamos a ir a Efesios 3:14. En Efesios 3:14, hermanos, dice la palabra de Dios. Hasta el 16 vamos a leer. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. O sea que aquí, miren, hermanos, Dios dice que por esta causa doblo mis rodillas. Pablo, él se humillaba ante Dios. Y pudiéramos decir, hermanos, que tal vez él tendría mucho. Y tal vez él era rico, tenía bienes, tenía todo, hermanos. Pero si podemos ver a todos estos personajes, hermanos, que ellos no importaba los bienes que ellos tuvieran, lo rico que ellos fueran, ellos en lo que estaban puestos sus ojos y su corazón era en Dios. En ellos, vivir para Dios era el mejor deseo de ellos. Servirle a Dios, estar siempre pidiéndole a Dios y pidiéndole a Dios que Él no se alejara de ellos. En estos tiempos, hermanos, es lo mismo que nosotros debemos de estar haciendo. No porque están cubiertas todas mis necesidades y no necesito de nada, nosotros debemos de alejarnos de Dios. Es cuando más debemos de estar nosotros, hermanos, agarrados de la mano de Dios. Cuando más tenemos, cuando más estamos cubiertos de las cosas de este mundo, hermano, porque muchas veces no provienen de Dios. Entonces es cuando debemos de agarrarnos de la mano de Dios y decirle a Dios: mi Dios, no permitas que yo me aleje de tus caminos. Porque el diablo, hermanos, dice que anda como león rugiente. Aquí, en esta misma iglesia, lo podemos mirar. Ha habido hermanos que nos han pedido: oren por mí. Oren por mí. Yo necesito que oren por mí porque necesito salir de este problema. Necesito solucionar este problema para yo poderle servir a Dios, para yo poder hacer las cosas bien para mi Dios. Pero necesito que oren por mí. Hemos orado mucho, hermanos. Hemos orado duro y hemos estado al pie de la letra, orando, pidiéndole a Dios: mi Dios, concédele al hermano esto, concédele al hermano que ya Él arregle esta solución que Él tiene, porque Él quiere servirte, Dios. Y hermanos, cuando Dios ha respondido
esas peticiones. ¿Qué ha pasado? Nos alejamos de la iglesia. Se ha concedido, Dios ha concedido todas las peticiones que hemos pedido. Y después de que ya Dios arregló todo, hermanos, ¿qué viene pasando? Venir a veces en contra de la iglesia y venir a hacer cosas que no tienen nada que ver con la iglesia y se acabó todo y ¿sabes qué? Me voy de la iglesia porque a mí aquí ya no me quieren y ya esto ya no funciona. No, las cosas no son así. Las cosas tienen que ver con nosotros mismos. Entonces muchas de las veces, hermanos, como es, ¿qué hubiera pasado, hermanos, con estas personas que se han ido de la iglesia y que se han hecho esas oraciones? Ya ahorita, hermanos, si no hubiéramos orado por esa petición, esos hermanos todavía estuvieran aquí en la iglesia. Porque no hubiera habido el motivo para que Satanás les hiciera remover cosas que no tenían que haber sido de esa forma y verlos sacados de la iglesia. Ahora deje usted que dijeran, está bien, pues Dios me sacó de esta iglesia, pero me voy a otra donde yo sé que vengo de tantos años y he aprendido y sé que es una doctrina al 100% de Dios. Y de esta doctrina no me salgo, no voy a la otra, sino que me voy a una misma donde yo siga. Pero, hermano, a muchos nos ha sacado el diablo de esta iglesia que lo ha llevado a otra, donde ahora tienen que ir a soportar a una pastora que la palabra de clara dice que no se debe, que no es el esposo, que la mujer tiene derecho. ¿Se imagina hasta dónde llegamos, hermanos, nosotros, cuando verdaderamente no tenemos? Por eso debemos de pedirle a Dios dirección y pedirle a Dios que claramente nos enseñe la verdad también. Porque fallamos y caemos en el Señor. Cuando no hacemos las cosas, hermanos, en los caminos de Dios, que sea un permiso de Dios, nosotros nos estamos y es muy importante, hermanos, de que nosotros amamos. Por eso la palabra de Dios dice que no os unáis al yugo del Señor. Porque es la importancia, hermanos, de que se debe de buscar, enseñarle a nuestros hijos, hermanos, nuestras hijas, que ellos tienen que tener la responsabilidad de que un día cuando ellos se vayan a dar los ángeles, que no anden buscando mujercita o hombre. ¿Puedo utilizarlo? Que no anden, hermanos, buscando hombres o mujeres de otras iglesias que no tienen nada que ver con la iglesia a la que nosotros pertenecemos. Se nos habla mucho de eso, hermanos. Muchos pastores nos han hablado y nos han dicho, no, pero es que yo lo voy a convencer y yo me lo voy a traer de aquella iglesia esta, y viene siendo todo lo contrario.
ellos, hermanos, pierden la batalla y se los llevan a esas doctrinas falsas. ¿Y qué necesidad hay de esto, hermanos? Necesitamos entendimiento de Dios. Necesitamos aprender cada día más de Dios. Y por eso, hermanos, la fortaleza de Dios es muy importante en nuestra forma de vivir. En que realmente nosotros, hermanos, entendamos que nosotros verdaderamente, hermanos, sin Dios no somos nada. Y que por eso debemos, hermanos, de hacerle caso a Dios en todo momento. Porque Dios, hermanos, Él quiere lo mejor para sus hijos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. A Él le damos toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios, en todo momento, hermanos. Para Él debe de ser la honra y la gloria. Y de nosotros es de estar orando siempre, hermanos, para que Él nos mantenga firmes. Pedirle a Dios, hermanos, en todo momento que estamos bien, estamos en lo correcto, porque hemos aprendido y hemos hecho cambios en nuestras vidas. ¿Se imagina, hermanos, qué triste es tener esta doctrina que nosotros hemos aprendido? Y que también en la palabra de Dios, Dios nos enseña, dice que no atendamos otras doctrinas que nosotros no hemos aprendido. ¿Se imagina qué triste es, hermanos, estar nosotros en esta iglesia que es bautista fundamental y después andar nosotros bailando tangos allá en otra iglesia? Andar con esa saltadera que se mira ahí, unos cayéndose para allá y otros cayéndose para allá. Y hay muchos bautistas fundamentales que ya han ido a experimentar allá y hay unos no les ha gustado y se han regresado. Y otros ya les ha gustado. Para los que les gusta el baile y el bailongo, eso allá se queda. Porque allá, hermanos, ya toman muy en serio ese que no dados al mucho vino. O sea que dicen, no, pues es que de vez en cuando sí nos podemos echar nuestras veces. Por eso se quedan allá, porque dicen, aquí sí nos enseñan de que sí podemos de vez en cuando tomarnos unas copitas. Sí, pero no saben, hermanos, que Dios nos habla también que hay consecuencias con eso. Porque es de la forma en que va uno cayendo. En la droga, hermanos, todo está en que la pruebes. Y al ratito ya estás hundido. Y al ratito ya estás tirado ahí en la calle. O ya andas como los caballos ahí en la calle, cuando menos piensas. Exacto. Tiene mucho que ver el testimonio y debemos nosotros de fijarnos en eso, hermanos, que no debemos de hacer las cosas al ahí se va. También, hermanos, en la oración encontramos cuál es el camino al trono de la gracia. Y ahí en Hebreos 4:16, ahí podemos mirar, hermanos, que nos dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces Dios nos pide, hermanos, que nosotros nos acerquemos confiadamente a Él, que confiemos en que Dios lo va a hacer.
Y por eso muchas de las veces venimos a Él, hermano, y Él nos ayuda, y Él nos socorre con eso que nosotros le pedimos, porque Dios ha escuchado nuestras peticiones. Y debemos recordar, hermanos, que muchas de las veces vamos a pasar por situaciones tristes y dolorosas, pero no es que ya Dios nos ha abandonado, sino que realmente, hermanos, lo que Dios quiere es que aprendamos de aquello, que aprendamos del dolor, del sufrimiento que hemos pasado, porque, como les decía, no le echemos la culpa a Dios, echémonos la culpa de por qué estamos donde estamos y cómo estamos. Es porque nosotros mismos lo hemos acarreado eso. Ahora dice que tengamos paciencia, y va a llegar el momento, hermanos, en que va a haber solución y ya todo va a estar bien. Pero escarmientos para nuestras vidas van a estar siempre ahí. Cuando nosotros le fallemos a Dios, entendamos eso, hermanos, que va a haber consecuencias. Y que aprendamos de eso, hermanos, cuando Dios nos ajusta y que Él nos da las formas de cómo nosotros no volvemos a caer en esos errores. Pero dice Dios, haz caso de lo que yo te digo. Entonces ya cuando nosotros empezamos a vivir de esa forma, hermanos, que Dios quiere, todas las cosas salen a bien, porque estamos haciendo las cosas bien como Dios quiere. Entonces allí nos acercamos pues confiadamente al trono de la gracia, y allí encontramos, dice, que la misericordia y también hallamos la gracia de Dios para el oportuno socorro. También, hermanos, tenemos las características de la oración bíblica. Debe de ser ofrecida en fe, y debemos también de aprender de que no debemos de estar haciendo las cosas a la y se va, que realmente deben de ser como Dios quiere y no como nosotros queremos. Mateo, hermanos, 21:22. Mateo 21:22, vamos a ver qué nos dice allí, hermanos. Dice la palabra de Dios, dice, y todo lo que pidáis, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Santiago 1. Santiago 1, hermanos, 5 al 8. Vamos a ver ahí en Santiago, hermanos. Si alguien lo encuentra primero, me ayuda para leerlo. Ok. Santiago 1, 5 al 8. Dice que, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada. Pero de todos modos, hermanos, ayúdenme a buscar allí Hebreos 11:6. Y alguien más me ayude a buscar Romanos 10:17. Sí, Hebreos 11:6 y Romanos 10:17. Y ahí seguimos leyendo, hermanos, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, hermanos,
debe de ser ofrecida en fe toda la oración. Esto es lo que Dios quiere, hermanos. Es la oración, las características de la oración bíblica. Y tenemos también, hermanos, Hebreos 11:6. Ok. Entonces, miren, ahí entendemos muy claro, hermanos, que sin fe es imposible. Por eso debemos de venir ante de nuestro Dios con fe en todo momento. ¿Cómo aumento la fe? Romanos 10:17. ¿Alguien lo tiene? Romanos 10:17. Ok, así que la fe es por el oír, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que tener fe en todo momento, porque esto es lo que le agrada a Dios. Dice que también una de las cosas muy importantes es aprender textos de las promesas de Dios. También, hermanos, debe de ser ofrecida en espíritu de humildad, como nos enseña en Lucas 18. Lucas 18, hermanos, nos enseña de 9 al 14. Véalo, hermanos, si ya lo tienen. ¿Y el 14 también, hermano? Os digo que este descendió a su casa crucificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Ahí está, hermanos, miren la claridad de Dios, cómo nos enseña que realmente, hermanos, todo lo que nosotros ofrecemos a Dios debe de ser en espíritu y humildemente, y no ser enaltecidos. Verdaderamente, hermanos, Dios va a poner atención a nosotros cuando nosotros vengamos a Él con humildad. Si no, no va a haber, hermanos, un acercamiento a Dios. Dios también dice que está cercano a los de corazón contrito, como nos dice, hermanos, el Salmo 34:18. Les voy a dar unos versículos, hermanos, para que me ayuden ahí con ellos. Michael, quiero que me ayudes tú con Santiago 4:6. Y allí le voy a dar al hermano Jorge Santiago 5:16. Y hermana Fabiola, Primera de Pedro 3:12. Hermano Fernando, Proverbios 28:9. Y hermana Sonia, si me ayuda con Isaías 59:1 al 2. Y también usted va a leer ahorita, hermano, Salmos 34:18. Y para ti, mija, el Efesios 5:20. Y si puedes también Colosenses 4:2. Ok, vamos ahí, miren,
lo que Dios dice que está cercano a los de corazón contrito, Salmos 34, 18. ¿Ahí lo tiene, hermano? A ver. Ok. Entonces, ¿cómo debemos de venir ante nuestro Dios, verdad? En la oración bíblica debemos de venir con un corazón contrito y humillado. Que vengamos ante Dios, hermanos, con un corazón sincero. Que lo que venimos a traerle a nuestro Dios, que sea de verdad. Dice también, hermanos, que Dios da gracia a los humildes. En Santiago 4:6. Pero en mayor gracia, por ejemplo, Dios resistirá a los soberbios y da gracia a los humildes. Ok. Dice que Dios, ¿verdad? Él le da gracias a los que se humillan ante Él, los que son humildes, hermanos. Ahí está la gracia de Dios en todo momento, cuando somos humildes ante Dios. Dice también, hermanos, que debe de ser hecha por corazones justos. Si algo obstruye la oración de un creyente, es que tenga pleito con otro creyente. Uy, esto está, ¿verdad, hermanos? Dice que hay una obstrucción cuando en la oración dice de un creyente es que tenga pleito con otro. Debemos de hacer las cosas bien, hermanos, y estar, lo que nos trata de decir es que debemos de estar en bien los unos con los otros. No estar en pleito, no estar en enemistados. Y dice allí, hermanos, Santiago 5:16. ¿Sí les había dado 5:16 a alguien? Santiago 5:16. Ok, pero si lo hacemos, hermanos, limpiamente. Porque muchas de las veces andamos resentidos, hermanos, con algún hermano. Y hay tantas cosas que pasan que a veces no queremos nosotros arreglar ese problema. Tenemos que limpiarnos de ese pecado porque es pecado, hermanos. Dice la palabra de Dios que si no amamos a nuestros hermanos, ¿cómo vamos a amar a Dios? Entonces, primeramente debemos estar bien los unos con los otros y de esa forma vamos a estar bien con Dios. También tenemos, hermanos, Primera de Pedro 3:12. ¿Alguien lo tiene? Ajá. Ok. Entonces, hermanos, fíjense, cuando nosotros hacemos el bien y estamos en todo ante los ojos de Dios haciendo el bien, pues Él nos mira con agrado. Pero si hacemos el mal, Él no va a estar ayudándonos en eso, hermanos. Proverbios 28:9. El que aparta su oído, dice, ¿verdad? Exactamente, hermanos. Si apartamos el oído de la ley de Dios, pues Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Dice que el que aparta su oído para oír la ley, su oración también es abominable. Wow, eso es duro, hermanos. Tenemos también, hermanos, en Isaías 59:1-2.
Se fijan, hermanos, cómo Dios se retira de nosotros cuando nosotros estamos haciendo el mal. Por eso es la importancia, hermanos, de que nosotros día a día debemos de estar haciendo el bien y estar bien con Dios y estar bien en los que están en nuestro alrededor. Dice, hermanos, que nuestras iniquidades nos alejan, hermanos, de Dios. Y es cuando Dios, hermanos, deja de mirar las cosas que nosotros estamos haciendo y Él no está con nosotros porque a Él no le agrada eso. Entonces es algo muy importante, hermanos, que estemos en todo momento bien con Dios. Debe de ser ofrecidas con agradecimiento siempre nuestras oraciones. Efesios 5:20. Ve cómo debemos de estar en todo momento, hermanos, agradecidos con Dios. Yo les he dicho muchas veces que solamente, hermanos, cuando ya despertamos y ya sabemos que estamos vivos, ya estamos es un deber de estar dándole las gracias a Dios por ese momento de que podemos mirar, podemos respirar. Darle las gracias a Dios. También dice Colosenses 4:2. Perseverad en la oración en todo momento, ¿verdad? Velando, dice, en ella con acción de gracias. Ve lo importante, hermanos, que es que nosotros estemos agradecidos con Dios. Por eso Dios se agrada, hermanos, cuando nosotros le damos las gracias a Dios por todo lo que Él hace con nosotros. Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18. Orad sin cesar, dice, y también dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, la gratitud, hermanos, es algo muy importante ante los ojos de Dios. El ser agradecidos con Dios en todo momento. Debemos de estar siempre agradeciéndole a Dios por todo lo que Él nos enseña, Él nos cuida y nos protege. También dice que debe de ser hechas en el nombre de Jesucristo. Y ahí tenemos un versículo, Efesios 5:20. En Efesios 5:20, hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Efesios 5:20. Amén. Pues mire, seguimos, hermanos, dando siempre gracias, dice, por todo al Dios y Padre. A Él le tenemos que dar las gracias en todo momento, hermanos. Debemos de ser agradecidos con Dios y dice que debemos de hacerlo también, ¿verdad?, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Él en todo momento, hermanos, esté de acuerdo. Dice también, hermanos, que hay estorbos de la oración. Vamos a ver algunos de ellos, hermanos, ya casi vamos a terminar. Estorbos de la oración, dice que pecado no confesado. Salmos 66, 18. ¿Qué nos dice Salmos 66, 18, hermanos? Salmos 66, 18. Amén. Si en mi corazón, dice, hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado.
Entonces, hermanos, debemos de en todo momento estar nosotros confesando nuestros pecados, limpiándonos de todo pecado, viniendo a nuestro Señor, pidiéndole que nos limpie, ¿verdad? Porque recuérdese que hay estorbos en todo momento. Proverbios 28:13. Mire, ahí está la clave, hermanos. El que encubre sus pecados, y eso es mucho de lo que pasa en nosotros. De que, como les decía hace ratito, sabemos del pecado y sabemos que estamos fallándole a Dios, sabemos que estamos haciendo las cosas mal, pero no hacemos nada para solucionar ese problema. Entonces, es la importancia, hermanos, de que nosotros tenemos que limpiarnos de toda maldad, de toda inmundicia que a veces hay en nosotros, hermanos, y que debemos de quitarlo de nuestro camino, porque muchas veces eso es lo que no nos deja acercarnos a Dios. Dice que también, hermanos, está la falta de fe, como nos dice allí, hermanos, en Hebreos, ¿verdad? 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermanos, realmente debemos de tener esa fe, porque es necesario, dice, ¿verdad? Y esa fe nos ayuda, hermanos, a vivir siempre de una forma agradable a Dios. También tenemos, hermanos, la desobediencia, que es algo que nos estorba y no nos deja también llegar a Dios. La desobediencia, tenemos ahí unos versículos, hermanos, en Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mire la importancia, hermanos, que es no prestar atención a los consejos de Dios. Y que muchas veces andamos sacrificando esto y aquello y acá y más allá, y no, como les decía, que no es algo agradable ante Dios, porque no llega a Dios, hermanos, cuando nosotros hacemos cosas indebidas, que nosotros muchas veces creemos que está bien, pero no es así. Mateo 21:28, hermanos, también tenemos ahí, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Entonces, hermanos, el desobedecer a Dios es algo que nos va a llevar al fracaso en todo momento. La obediencia es primero, y sabemos que si obedecemos a Dios, pues Él tiene el cuidado de nosotros, ¿verdad? También dice que hay falta de transparencia, y una de las cosas que hay muy importante ahí es la hipocresía.
Salmos 51:17. Salmos 51:17, hermanos. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Los sacrificios de Dios son el espíritu que levantaron, al corazón contrito y humillado, no despreciará Jesús. Amén. Ahí está, hermanos. Muy importante, ¿verdad? La falta de transparencia. Tenemos otro versículo ahí en Santiago, hermanos, 5:16. Santiago 5:16. ¿Qué nos dice, hermano? Confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo. Ok. Eso hacemos muchas de las veces, ¿verdad? Pedimos, hermanos, que se ore por las necesidades que nosotros tenemos. Y oramos, hermanos, y pedimos. Y póngale que muchas de las veces le pedimos a unos 15 o 20 hermanos que oren, pero tal vez de esos haya unos 5 nomás que sí están. Porque hay muchos que dicen, voy a orar por usted. Y es pura palabrería, como nos decía ahorita la Biblia. Pero póngale que les decimos a muchos, por eso es importante, hermanos, que cuando pida oración, pídale a bastantes. Porque de ahí tal vez va a haber unos 2 o 3 nomás que lo van a estar haciendo con todo corazón. Y a ellos los va a escuchar Dios. Ojalá y no nos vaya a tocar la bolita verde de que todos salgan igual y que ni uno que nomás haya dicho, sí, voy a orar por usted, y no se preocupe, yo oro. Y nomás en el tiempo de oración que tenemos, ni siquiera por aquí nos pasó. Es importante, hermanos, cuando se nos pide que oremos por alguien, es importante, si sabemos que se nos va a olvidar cuando estemos en nuestra oración, apuntarse. Si es preferible, apuntar en un papelito. Y me pidió el hermano o la hermana que orara por esto, entonces voy a apuntarlo aquí para tenerlo cuando vaya a orar por ella, por esa oración, porque es importante, hermanos, que estemos orando. Falta de perdonar también. Bueno, pero ya, hermanos, vamos a pararle aquí porque ya estamos un poquito. Aquí vamos a dejar un poquito para la otra semana, hermanos, pero sí entendemos, hermanos, ¿verdad? Que la oración es parte de nuestro vivir. Debemos de vivir con la oración. Debemos de entender que en nuestra mente debe estar en todo momento la oración. Y dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero nos está diciendo, hermanos, que es por medio de la oración y hacerlo con fe. Muy importante que la fe, hermanos, esté todo el tiempo para hacerlo de todo corazón. Que no sea solamente de labios, porque sacrificamos a veces, hermanos, muchas cosas que Dios dice que Él no se fija en los sacrificios, sino se fija en que verdaderamente nosotros lo estemos haciendo con todo corazón, que salga de nuestro corazón aquello que estamos deseando, lo que estamos haciendo, hermano. Pues la importancia de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una oración, hermanos. Amado y bendito Dios, le damos gracias, Padre, por este momento, mi Dios, de la importancia que es la oración, venir a usted, mi Dios, y le pedimos, Señor, para que usted, mi Dios, nos bendiga, nos cuide, nos proteja, Señor, y que hagamos cambios en nuestra vida para bien, mi Dios, de nosotros mismos. Le fallamos en todo momento, Señor, pero enséñenos a limpiarnos de ese pecado y no volver a hacerlo, Señor. De esa forma vivir de una
forma agradable ante sus ojos. Le pido por cada uno de mis hermanos que han escuchado el mensaje, mi Dios, que usted les ayude, Señor, a ponerlo por obra. También a los que nos han mirado por medio de las redes sociales, que haya sido de gran bendición este estudio, Señor. Pues Padre, le damos las gracias por todo y nos ponemos en sus preciosas manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.